Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 9 de febrero. Estamos avanzando en los textos de la Sagrada Escritura. Hemos tenido ya un buen recorrido del libro del Génesis en el capítulo 1 y 2 y lo vamos a tener ahora todavía en el capítulo 2. Y en la primera parte estamos estudiando a Monseñor Romero en esa homilía del último domingo del tiempo de Adviento, el 23 de diciembre, y ha tenido Monseñor que abrir su corazón de católico para hablarnos precisamente de María en relación con esa figura del Adviento de la mujer embarazada. Decíamos ya ayer que toda mujer embarazada es un Adviento y como tal toda mujer merece un enorme respeto, no tenemos por qué denigrar, eso quedó claro ayer. Hoy vamos a dar un salto en esta homilía de Monseñor Romero al contexto bíblico de ese Adviento. Vamos a escuchar a Monseñor hablar del profeta Miqueas, de la carta a los Hebreos, carta, documento, homilía a los Hebreos. Y yo he querido extraer de este fragmento un pensamiento, lo que se llama la frase del día, porque Monseñor ya nos va a ir introduciendo en el concepto de la liberación. Hay muchas liberaciones en la historia, muchas liberaciones en el mundo, pero la liberación de Dios es única, irrepetible. Y he extraído de esta homilía el fragmento que dice lo siguiente: toda liberación que no lleva en sus entrañas el proyecto de Dios es liberación falsa. Toda liberación que no arranca de la fe en la salvación en Cristo es una salvación mutilada, temporal, política, económica. Hasta lo más perfecto puede ser, pero si no es incrustada en la salvación de Cristo, que arranca del pecado y eleva hasta Dios, no podemos decir que es la salvación integral que Dios quiere. Yo sé que muchos de los que participamos de este programa tenemos un concepto de liberación, pero Monseñor acuña un concepto muy propio. Yo diría, en algunos casos, supera el pensamiento de muchos escritores y muchos predicadores. Aquí puede hacerse el comentario, estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Por eso creemos que el Vaticano todavía se quedó corto al solo declarar santo, que es bastante declarar santo a Monseñor Romero. Es que Monseñor Romero también es profeta de Dios y también es doctor de la Iglesia. Los dos títulos le hacen falta a Monseñor, que el Vaticano se los pueda dar. No sabemos si eso será posible, pero merece, porque toda enseñanza que tiene Monseñor Romero, cuando lo compartimos aquí nos damos cuenta, para los que tenemos ya alguna trayectoria, sabemos que no cualquiera se atreve a decir cosas semejantes. Oigamos a Monseñor. Nuestros tiempos son propicios para felicitar a María y para escuchar de María qué quiere Dios en la liberación de nuestro país y de nuestro pueblo, y para no dejarnos seducir de falsas liberaciones, y para hacer siempre en la prolongación de la historia la salvación de Dios que ha venido por las entrañas de María, en la fe de María, a dar vida a todos los esfuerzos salvadores de la tierra. Miqueas, el profeta de este domingo, se refiere a ese proyecto salvador de Dios cuando dice: su origen se remonta hasta lo antiguo, desde el tiempo inmemorial, y allí anuncia en ese recuerdo de la antigüedad la cuna de David,
Y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña, porque de ti ha de salir el que rija a mi pueblo Israel. Es la iniciativa de Dios, la humilde aldea de Belén, donde nació también David, ha de nacer su descendiente, que ha de ser el que realiza como protagonista la salvación que Dios proyecta para los hombres. Una dinastía de la que nacerá el rey de la fe, de los que lo seguimos con verdadera fe. El estilo de esta obra liberadora se relata en la primera lectura de hoy, cuando dice que los hombres son entregados por sus pecados a las esclavitudes de la tierra hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Otra alusión preciosa de María. Apenas unos 30 años antes, el gran profeta Isaías, ante el rey Ahaz, que temblaba de miedo ante la invasión de Asiria, le ofrece una señal de que Dios está con su pueblo. Una virgen concebirá y dará a luz, siendo siempre virgen. Esta es la señal maravillosa del portento de Dios que ya se está cumpliendo. Cuando la que ha de dar a luz está ya para dar a luz en la próxima Navidad, está llegando el tiempo que el profeta anuncia que ha de romper las esclavitudes de todos los hombres. ¿Cómo debe sonar a esperanza, país salvadoreño, esta Navidad que muchos ven con pesimismo? Si Dios está con nosotros, si la que ha de dar a luz está recordando un año más que en esta Nochebuena ella marcó el principio de la salvación que Dios quiere, ¿por qué tememos? Una noche de esperanza se acerca ya, la noche de la Navidad, en que la que ha de dar a luz, dará a luz y pondrá fin a las esclavitudes de la tierra. Y habitantes que estaban bajo la tiranía y el poder de los ídolos, del pecado, de las pasiones, anuncia el profeta, habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra. Es un reino universal, es una salvación que se ofrece a todo el que la busque con sincero corazón. Y esta profecía de Miqueas llama al que ha de nacer de esa mujer misteriosa. Él será nuestra paz. Él es la paz. ¿Por qué falta paz en la tierra? Por la lejanía de los hombres de Dios y por la lejanía del odio que separa a unos hombres de otros. Cristo es la paz, porque acerca a Dios a los hombres y porque llama a todos los hombres a darse el abrazo fraternal. Esta es la salvación que Cristo trae. Y cuando en la segunda lectura de hoy encontramos la explicación de por qué Cristo es el Redentor, Jesús es la salvación del mundo, se nos presenta también como en una noche de Navidad, entrando a la historia. Miren el momento precioso de Dios entrando a la historia, cómo lo relata la carta a los... Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y conforme a esta voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Quiere decir que aquel niño que nace de María es la carne que Dios necesita
para ofrecerse en holocausto. El mundo ha comenzado a salvarse desde el momento en que el Verbo se hizo carne. En las entrañas de María ha comenzado la salvación del mundo, que se va a consumar en la cruz del Calvario. Más aún, cuando triunfe sobre la muerte y sea glorificado en el cielo, o sea, aquí está ese circuito de la salvación. Vine del Padre y me sometí a la humillación de la muerte. Ahora regreso otra vez al Padre, llevándome la salvación de los hombres. Este es el proyecto salvador de Cristo, lo cual supone lo que en teología se llama la kenosis, o sea, la humillación de aquel que, siendo Dios, como que se despoja de su rango de Dios para hacerse hombre, más aún, un ajusticiado, un hombre que sufre la injusticia en su propia carne y le ofrece a Dios el holocausto, sufrimiento, para que todo aquel que crea en él sea salvo. María es la autora de esa carne del Hijo de Dios, que por voluntad del Padre ofrece en el holocausto de la cruz el sacrificio, salva al mundo. Hermanos, conociendo así el proyecto salvador de Dios, podemos decir que ya desde ese momento no hay liberación en la historia si no se incorpora a la gran liberación que Dios proyecta para todos los hombres. Toda liberación que no lleva en sus entrañas el proyecto de Dios es liberación falsa. Toda liberación que no arranca de la fe en la salvación en Cristo es una salvación mutilada, temporal, política, económica, hasta lo más perfecto puede ser, pero si no está incrustada en la salvación de Cristo, que arranca del pecado y eleva hasta Dios, por decir que es la salvación integral que Dios quiere. Más aún, esta carta de San Pablo condena hasta lo poco liberador que es una religión cuando se ha olvidado del proyecto de Dios. Cuando San Pablo en la carta a los Hebreos dice claramente que no le han agradado a Dios los sacrificios ni los holocaustos del templo, porque no llevaban la profundidad de esa entrega de Cristo en la salvación de los hombres. Está denunciando un falso sentido religioso. De nada sirve ofrecer muchas penitencias, muchas oraciones a Dios, si no se tiene el sentido profundo de esta liberación que Dios quiere de las esclavitudes del hombre, si no se de Cristo, que siendo rico se hace pobre y despojándose de todo se humilla hasta la cruz, y desde allí le da el sentido de sacrificio y de salvación a la misma religión cristiana. Ojalá que en esta mañana en que estamos reflexionando, solo en Jesús hay salvación de Dios, veamos si de verdad nuestra religión adora al verdadero Jesús o nos hemos mistificado un Cristo que no es el de la verdadera salvación de Dios. Que María nos enseñe con su fe a conocer esa verdad.
Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves 9 de febrero del año 2023. Hemos venido estudiando en la primera lectura el libro del Génesis y espero que usted venga desde el lunes que comenzamos a estudiar este segmento de la Biblia, este Génesis. Si no nos ha escuchado, si no estuvo con nosotros estos días atrás, vaya al canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio, porque ahí están todos los programas día a día. Hemos comenzado a leer el libro del Génesis desde el capítulo 1 y estamos ya en el capítulo 2. Pero hoy precisamente va a ser un segmento especial porque creemos que para muchos y muchas hay cosas que pueden parecer demasiado obvias, pero para muchos puede haber palabras, fragmentos, estudios completamente nuevos. Y de esto vamos a tratar el día de hoy. El libro del Génesis tiene dos relatos de creación. Uno es el capítulo 1 y otro relato es el capítulo 2. Hoy vamos a leer el Génesis 2 del 18 al 25. Dice lo siguiente: El Señor se dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudara. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reitero, este es un estudio, decíamos ayer, más para el conocimiento que para la conversión. Cuando usted busca una lectura para su conversión, usted quiere buscar algo que le identifique en esa situación que lee, la situación particular suya. Ejemplo, me estoy volviendo un hombre o una mujer muy adinerada, muy rica. Vaya a leer Lucas, la parábola de Lázaro y el rico Epulón. Esos son textos para convertirse. Usted quiere confrontarse. Se está usted volviendo una persona muy prepotente, vaya a leer la bienaventuranza, etc. Pero aquí no, aquí estamos leyendo contenido para conocimiento. El libro que estamos leyendo, el Génesis, todo lo que va del capítulo 1 hasta el 11 no tiene asidero real, no son situaciones que sucedieron realmente, no lo son. El libro del Génesis del 1 al 11 son escritos para justificar
le llaman textos justificativos. Son para justificar cómo fue el origen de la humanidad, cómo fue el origen de la naturaleza, cómo fue el origen del cosmos, cómo. Esta es la intención del libro del Génesis. Hemos tenido la dicha ya de leer el capítulo 1 y hemos dicho que Dios en el capítulo 1, escrito en el año 550 aproximadamente, y estamos leyendo el capítulo 2, escrito aproximadamente en el año 950, y los dos, a la hora de hacer un cotejo, una comparación, los dos presentan una realidad diferente. Y reitero, es una de las razones por las cuales no deberíamos ser ninguna, no deberíamos ser fundamentalistas. Lo que está escrito, así es. No. Ese fundamentalismo muchas veces nos hace daño. Tenemos que decir, esto que está escrito, ¿cómo se escribió? ¿Qué quiere decir? Hagamos el análisis crítico, el juicio crítico. Génesis capítulo 1. Dios creó al hombre y a la mujer. A imagen y semejanza los creó. Antes había creado el cielo, la tierra, el mar, los animales, etc. Y cuando llega el momento dice, voy a crear al hombre, a imagen, hombre y mujer, los voy a crear a imagen y semejanza mía. Muy bien, hasta ahí Génesis 1. El Génesis 2, ayer estudiamos cómo Dios creó al hombre. Ya creó todo, muy bien. Ahora, y hoy el hombre está solo. Y Dios le crea compañía, le crea animales. Y Dios dice que el hombre le ponga nombre. Fíjese en esta frase. Que vea el hombre qué nombre le pone a todo eso que le estoy creando. La vaca, el ratón, la culebra, todo. Ah, pero no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear a una. Y le saca una costilla. Y de nuevo, el hombre le pone nombre a la mujer. Este concepto es más que delicado. En la Biblia, cuando usted le pone nombre a algo, a alguien, pasa a ser de su propiedad. Este es el Génesis 2. Y muchos predicadores se quedan en esta figura, que el hombre le puso nombre a la mujer, y por eso el hombre es el dueño de la mujer. La mujer es propiedad del hombre. Esto no coincide con el Evangelio ni con todo el Nuevo Testamento. La mujer y el hombre son dos seres hermanos. Por eso las predicaciones, existen esas predicaciones que ofenden los oídos de personas como ustedes y como yo. La mujer no es propiedad del hombre, jamás. Pero esto es lo que dice el Génesis, capítulo 2. No es fácil meterse en estos textos, pero yo creo y espero que ustedes no se conformen con lo que yo les digo, vayan y sigan estudiando, pero vean que este texto tiene una intención de poner primeramente al hombre en todo. Y hasta San Pablo tiene algunas expresiones que obedecen a esta mística del Génesis 2, sin tomar en cuenta la mística del Génesis 1, que son errores humanos. Y yo espero que en usted que nos esté escuchando, elimine estos errores humanos. Somos hermanos, hombre y mujer. Yo no tengo propiedad privada sobre la mujer. No. Ni ella sobre mí. Somos hermanos. Esto es el paradigma del Nuevo Testamento. El Evangelio de hoy, tomado de Marcos capítulo 7, del 24 al 30, dice lo siguiente. Desde ahí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no lo logró. Una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo, se enteró de su llegada, acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de Sirofenicia. Le pedía que expulsara de su hija al demonio. Jesús le respondió, deja que primero se sanen los hijos. No está bien
quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos? Ella replicó: Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas que dejan caer los niños. Le dijo: por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a casa y encontró a su hija acostada en la cama. El demonio había salido. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Recuerde que estamos leyendo a Marcos. Y Marcos tiene, en este caso, un paralelo. El paralelo es Mateo 15. No está esto en Lucas ni está tampoco en Juan. Mateo 15 dice lo siguiente, y hay alguna diferencia, la vamos a hacer notar. 15 del 21 al 28 dice lo siguiente. De ahí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela, para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué grande es tu fe, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Vean la diferencia entre Marcos y Mateo. La mujer en Marcos la presenta como una pagana, natural de Fenicia, de la región sirofenicia. Ella va a encontrarse con Jesús. La escena de Marcos, como es un evangelio para paganos, Jesús entra en una casa, pero quiere pasar inadvertido. La mujer llega a esa casa y se pone a sus pies. Ese es Marcos. Mateo presenta a un Jesús que va caminando. La mujer cananea le va gritando: Señor, hijo de David, mi hija está atormentada por un demonio. Los discípulos: atiéndela para que deje de gritar detrás de nosotros. Mateo es más explícito. Primero la presenta como una cananea. En Marcos es de Sirofenicia. Fíjese que esa figura Sirofenicia no es lo mismo que decir Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son la costa del Mediterráneo. Son dos ciudades muy prósperas. Y esta mujer tiene su hija atormentada por un demonio. Le grita en Mateo: Señor, hijo de David. En Marcos, no. Mateo necesita demostrar que Jesús es hijo de David. Marcos no tiene ese problema. A Marcos lo que le interesa es que el pagano que lea el texto entienda que ahí hay alguien en quien creer y que es el Hijo de Dios. Mateo no. Mateo tiene la intención de demostrar que Jesús es hijo de David, que Jesús es hijo de Abraham, porque Jesús es el nuevo Moisés en Mateo. La fe de la cananea, la fe de esta mujer pagana sirofenicia, pone en evidencia que, como estamos en los sinópticos, es la fe la que produce la salvación. Es una mujer, y para los estudiosos, que una mujer ande sola en el desierto, peor gritando: Hijo de David, ten compasión. Es decir, es una mujer como persona doblemente marginada. Marginada porque es mujer
marginada porque anda sola. Una mujer sola en el desierto es casi como una prostituta. Pero a ella no le importa que piensen lo que piensen. Se postra ante Jesús y logra obtener su objetivo. Hay otro elemento que quiero destacar de este evangelio. En Mateo, Jesús es presentado como enviado a la oveja perdida de Israel. Mateo quiere que se recupere, que se reconstruya Israel con el nuevo Moisés. Y por eso surge la iglesia como el nuevo Israel. No está bueno que le demos la comida de los hijos a los perritos. Esa palabra es ofensiva. Los judíos le decían perros a los samaritanos. Y si viene un pagano o una pagana, con más razón le podían decir perra. Y Jesús le dice perritos, con cariño. Y la mujer le da una lección de humildad a Jesús. Los perritos también, debajo de la mesa, comen las migajas que botan los niños. Lo convenció, lo conmovió y sucedió el milagro. Esto es un evangelio sinóptico. Para que haya un milagro, tiene que haber fe. Seguiremos hablando en este contexto de los milagros que vienen de la fe. Bendiciones para todos y para todas.